En esta ocasión vamos a aprender acerca de la formación de las cordilleras de Colombia. Pero para entender todo esto tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. ¿Listo? Entonces primero debemos saber que la Tierra, nuestro planeta hermoso, divino, precioso, tiene unas capas. ¿Listo? Tiene muchas capas. Pero vamos a hablar acerca de las más generales. ¿Listo? Entonces la primera capa, esto que está acá en la mitad, es el núcleo. ¿Listo? Después nos encontramos con el manto, que es esto que está acá entre estas dos. Por último está la corteza, que es lo que está afuerita. Ahí es donde nosotros vivimos. Para poderlo relacionar, para podernos acordar mejor de cuáles son las capas de la Tierra, vamos a compararlo con un aguacate. Entonces la pepa del aguacate es el núcleo. Lo que nos comemos normalmente del aguacate es el manto y la corteza es la cáscara del aguacate. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que nuestro planeta Tierra pues no es de la forma del aguacate, sino que es esférico. ¿Listo? No es redondo, es esférico. Los polos son planos. Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que este manto, ¿sí? Lo que nos comemos del aguacate, ese manto es líquido, es como crema dental más o menos. Recordemos que eso es roca fundida, lava que llaman. ¿Listo? Eso es el manto. ¿Listo? Roca fundida. Y la corteza está hecha de roca, pero la roca ya está muy dura. Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Y es que esta corteza, que es roca, que ya está dura, ya está fría, y como ya está fría, pues ya está dura. ¿Listo? No es elástica, no es algo elástico, sino que es algo que es muy duro y que se rompe con el movimiento. ¿Listo? Entonces, el manto, recordemos lo que nos comemos del aguacate, es algo líquido, ¿sí? Algo que se mueve. Entonces, hagamos de cuenta que en una taza de agua, vamos a poner una tacita, le ponemos agüita y encima vamos a poner un icopor. ¿Qué es lo que va a pasar con el icopor? A ver, pensemos un momento, ¿qué va a pasar con el icopor encima de agua? Se va a empezar a mover, ¿cierto? Algo así sucede con la corteza. Está sobre algo que es líquido. Este manto se empieza a mover. Se empieza a mover. ¿Listo? Y la corteza, como no es elástica, sino que es roca muy dura, se empieza a romper. ¿Listo? Y cuando se empieza a romper, sucede esto. Vean esto. Se empieza a romper y se empiezan a formar algo que se llama placas. ¿Listo? Placas tectónicas. ¿Listo? Eso es lo que se llaman placas tectónicas. Son pedazos de tierra sobrepuestos sobre el manto. ¿Listo? Algo ahí puesto ahí por encimita. Nada las tiene ahí quietecitas, no están pegadas, sino que es algo que se mueve, porque debajo de esto está el manto y el manto es algo líquido, algo que se mueve. ¿Listo? Y entonces encimita está la corteza, que es roca muy dura, que se empieza a romper, porque ya no es elástica, la roca no es elástica, recordémoslo. Y empieza a moverse. Y se empiezan a formar placas tectónicas. Y estas placas se empiezan a mover, tienen unos movimientos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, de Sudamérica, acá tenemos unas placas. ¿Listo? Que son las que definen la formación del territorio. ¿Listo? Entonces, por un lado tenemos la placa de Nazca, veanla, acá está, muy grande, muy grandota. Y por este lado está la placa suramericana. Y acá arribita, en el caso colombiano, tenemos la placa del Caribe y la placa de los cocos. ¿Listo? Estas son muy importantes tenerlas en cuenta. Y estas se mueven, ¿sí ven? Que estas chocan. ¿Sí ven? Estas vienen para acá y las otras chocan. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta. Cada una de las placas tiene un movimiento. Y esas son las que configuran el territorio. ¿Listo? La formación del territorio. Vean, acá está un poquito más grande la placa suramericana, la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa de los cocos. Es muy importante tenerlas en cuenta para saber cómo está formado nuestro territorio, el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces, recordemos que estas placas chocan. La placa de Nazca y la placa suramericana chocan. ¿Listo? Pero ese choque no es directamente, sino que la placa de Nazca se va por debajo de la placa suramericana. O sea, pasa lo siguiente. Vean, una se va por debajo de la otra. ¿Sí vemos? Una se va por debajo de la otra. Cuando una se va por debajo de la otra, lo que hace es que se empieza a romper.
Y cuando se empieza a romper, porque recordemos que es muy dura, cuando se empieza a romper, empieza a formar algo muy bonito, muy importante para nosotros, que configura nuestro territorio, y son los volcancitos, unos volcanes muy, muy hermosos y muy lindos. ¿Listo? Ya les voy a decir cómo. Y aunque, miren, estos movimientos de las placas han generado muchos volcancitos y se ha formado algo que se llama anillo de fuego. Vean, es una serie de volcanes que se dan y que van formando un anillo. ¿Listo? Ese es el anillo de fuego. Este movimiento de placas, todo este movimiento, todos estos, si ven, cada placa tiene un movimiento diferente, ¿cierto? Ese movimiento generó que hace muchos años, muchos años, este era nuestro territorio. Así era digamos que la Tierra hace muchos años, y así estaban configurados. Había un supercontinente que se llamaba Pangea. ¿Listo? Pero ya no es así, ¿cierto? Ya el territorio en la Tierra es diferente. ¿Y se debe a qué? Se debe al movimiento de las placas. Si las placas no se movieran, seguiría siendo así, como un gran continente muy grande. Pero como las placas se mueven, ¿sí? Cada una tiene un movimiento, cada una se mueve como quiere, entonces eso hizo que el territorio, que todos los continentes se empezaran a separar. Incluso la India, vean la India. La India empezó a moverse hasta llegar a Eurasia. ¿Sí? Veanla dónde estaba, muy, muy lejos. Y todo esto se debe al movimiento de las placas. Ahora sí, vamos a saber cómo es que llegó a ser así tan bonito este país tan lindo, con muchas cordilleras. No tenemos solamente 3, siempre nos enseñan que tiene 3, pero sí tiene 3 emergidas, es decir, que salieron, que están muy arriba, y hay una que está sumergida, que queda por aquí. ¿Listo? Entonces, vean, esta imagen es tomada de Antonio Flores, y este señor nos empieza a contar cómo está formada cada una de las cordilleras. ¿Listo? Entonces, vean, acá dice Cordillera Oriental, vean la imagen, veámosla bien. Cordillera Oriental. ¿Listo? La Cordillera Oriental es esta que está acá. Esta es la Cordillera Oriental, que es la más cercana a Venezuela. ¿Listo? Y acá es donde está Bogotá. Bogotá no está en la Cordillera Central, tengámoslo en cuenta. Bogotá está en la Cordillera Oriental. ¿Listo? Vean, acá está Cordillera Oriental, que es donde está Bogotá. Bueno, vean la imagen cómo está la Cordillera Oriental. La Cordillera Central, la de la mitad, véanla, es un volcancito. La Cordillera Occidental y la Cordillera de la Costa. ¿Se acuerdan? Son 4 cordilleras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde el principio. La Cordillera Oriental es la cordillera más viejita. Muy, muy viejita. Es una cordillera muy viejita. Esta cordillera viejita, antes el territorio, antes de que pasara o que fuera el territorio como es ahora, lo único que existía era esta parte. Oh, no, esta parte. Lo único que existía era esto. No existían cordilleras, solamente estaba la Sierra de Santa Marta, esta chiquita, está de acá, y no habían cordilleras. Lo demás está debajo del agua. ¿Cómo se empezó a formar esta cordillera? Que es la más viejita y donde está Bogotá, donde está Cundinamarca. ¿Listo? Entonces esta se empezó a formar porque los que han ido de pronto al mar, ¿se acuerdan qué pasa cuando uno está en el mar? A ver, pensemos un momentico. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en el mar? Hay olas, ¿cierto? Se va moviendo el mar y va trayendo cosas. Sí, puede que nosotros no lo veamos, pero hay que fijarnos cuando volvamos a ir al mar. ¿Listo? O cuando vayamos. El mar va trayendo cosas, ¿sí? Por medio de las olas. Va trayendo y va trayendo cosas. Pues imagínense que el mar fue trayendo y fue trayendo cosas del océano.
¿Listo? Vean, recordemos, vean, acá está la cordillera oriental. Fue trayendo y fue trayendo cosas. Y al traer cosas, no solamente me refiero a agua, sino que empezó a traer mucha tierra, empezó a traer plantas, empezó a traer animales que habían fallecido, ¿sí? Animales que habían muerto en el océano, las olas los traían y los depositaban ahí. Y poquito a poquito y poquito a poquito fueron llenando y llenando y llenando hasta que se convirtió en una gigantesca red de montañas, es decir, una cordillera gigantesca. O sea, ¿se imaginan cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que se formara una cordillera o una red de montañas tan grande, una cadena de montañas tan grande como es la cordillera oriental, que es muy, muy grandota y muy gordita? ¿Listo? Y esa fue formada por medio de sedimentación, se llama eso. Sedimentación es algo que trae el mar y que lo deposita ahí. Y vuelve otra vez al mar y deposita tierra, plantas, animales muertos, ¿sí? Muchas cosas. Y las fue dejando y las fue dejando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que formó una cordillera. Muy bonita ella, que es en la que vivimos nosotros actualmente. ¿Listo? Esa es. ¿Por qué nosotros podemos saber que esa cordillera o que la cordillera que nosotros vivimos fue formada de esa manera? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Listo? Entonces, vamos a ver las pruebas. Las pruebas que tenemos es porque hay algo, por ejemplo, en la cordillera oriental encontramos las minas de sal. ¿No les parece muy extraño que se supone que la sal se encuentra en el mar, ¿cierto? Y que haya sal por aquí tan lejos? Es demasiado lejos. Porque hay sal si la sal se supone que está acá? ¿Por qué llega a estar acá? Es porque cuando estaba pasando todo esto de las olas, hubo una cápsula de aire, ¿cierto? Que fue encerrada y empezó a traer agua salada, agua de mar, ¿sí? El agua se empezó a evaporar y dejó ahí esa mina de sal, ¿listo? Una sal ahí enterrada. Otra prueba, Villa de Leyva. Villa de Leyva es un lugar muy famoso por los fósiles. Los fósiles son los vestigios o lo que ha quedado de animales de mar. Y uno de esos es esto que está acá. Es un animal muy grande. Se dice que era un bebé cuando murió. ¿Sí? Mide aproximadamente unos